En este video quiero explicar a partir de una exposición permanente que está en uno de los salones de la Universidad del Rosario lo que fue el movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia. La idea es un poco no solo a partir de esas imágenes explicar lo que pasó, sino de tratar de darles voz, por decirlo de una manera, a esas imágenes y que sean esas imágenes las que narran el acontecimiento. Bueno, el movimiento estudiantil que permitió la séptima papeleta se desarrolló bajo varios elementos claves, pero yo puedo encontrar dos que fueron centrales. Primero, la alta escalada de violencia a la que había llegado el país para la década de los 80. ¿Qué sucede? Desde tiempos previos se habían desarrollado varios episodios de violencia con diferentes grupos armados en el país, entre los que estaba el narcotráfico, las autodefensas, que serían los hoy conocidos paramilitares, y los grupos guerrilleros. Esos grupos, sumados al rol del Estado, que también generaba episodios de violencia, en los 80 llegó a un punto de escalada demasiado alto que hacía necesaria una mejor intervención del Estado o de agentes externos para garantizar la paz. Y de hecho lo que hicieron los estudiantes en parte fue capitalizar esa necesidad de paz y ver en la constituyente una forma de que el Estado pudiera dar soluciones de paz de mejor manera. Y de hecho se hablaba de un derecho a la paz según algunos autores. En un segundo factor tenemos la constitución que estaba vigente para ese momento, la constitución de 1886, que según algunos autores estaba algo anticuada para la época. Por ejemplo, contaba con elementos como ser un estado confesional, que ya para este momento era algo que no se solía ejecutar en las constituciones. De hecho, todas eran confesionales y daban cuenta de un estado confesional. Pero la colombiana seguía dando cuenta de un sistema de creencias en pro de una religión. Entonces, esa era parte de las cosas que querían modificar, introduciendo también elementos como la tutela, que son mecanismos más incluyentes con la ciudadanía, además de darles alternativas a los ciudadanos de poder modificar la constitución, como es la figura del referéndum. Estos dos elementos, en suma, fueron los que permitieron la conformación del movimiento estudiantil, pero tuvo que haber un detonante. ¿Cuál fue este detonante? La muerte de Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha el 18 de agosto de 1989. Este hecho fue el que empezó el proceso para que los estudiantes empezaran a pensar en como un movimiento estudiantil en pro de una constituyente. Posteriormente se le envió al gobierno de ese momento, dirigido por Virgilio Barco, los votos afirmativos en pro de una constituyente, con el fin de meter presión y convocar de manera formal a una constituyente. Posteriormente siguieron en su proceso de campaña como la venían desarrollando, sino con la búsqueda de apoyos, llamando a políticos y actores sociales relevantes a apoyar la convocatoria de una constituyente. Pero durante ese proceso hubo cierta negativa del gobierno del momento, resistencia del Congreso y cierta incertidumbre de la Corte Suprema de Justicia, quien no estaba del todo claro cuál iba a ser su postura, si lo iba a seguir viendo como algo inconstitucional debido a las potestades del Congreso, o por el contrario iba a dar un decreto afirmativo
que después de un tiempo terminó dando, lo que permitió que el presidente Virgilio Barco, una vez se decidió por promulgar su decreto, ya no tuviera ninguna posibilidad de negativa por parte de nadie. Lo que haría que para el 27 de mayo de 1990 se convocara una constituyente que dio afirmativa. Es decir, las mayorías ciudadanas decidieron que sí era prudente una nueva constitución para la nación, lo que llevó a que se iniciaran otros comicios, pero para elegir las listas que conformarían la constituyente. Estos comicios se darían en diciembre de ese año, por lo que rápidamente debían inscribirse las listas para esas votaciones, lo que en parte pudo haber alimentado lo que refleja la prensa, que fue una caótica inscripción, debido, pensaría uno, a la necesidad de una rápida inscripción, pero no solo se debió a eso, sino que existió una enorme cantidad de listas interesadas en conformar esa futura constituyente, lo que también pues complicó la situación y ayudó a que lo que refleja la prensa de una caótica inscripción, título de algún periódico que recuerdo, terminara dándose de esa manera. De hecho quedaron 200 listas y de esas 200 listas se votaron solo 70 en diciembre para la elección que les comentaba. Después de eso, lo que siguió fue conformar la constituyente, y en esta etapa de una constituyente ya conformada y en proceso de redacción de una nueva Carta Magna, los estudiantes asumieron una posición de veeduría y de hecho se conformó el grupo Centinela, que sería el grupo que cumpliría dicha función. Más, salvo algunas inconformidades con los primeros borradores, no se dieron muchas novedades, lo que llevó a que se publicara el 4 de julio de 1991 la Constitución actual y ya estuviera vigente. Para el día siguiente, los estudiantes de, al menos de la Universidad del Rosario y de pronto de otras universidades, se reunieran para dar cuenta de lo relevante que fue para ellos o de lo importante de lo que se había logrado. De hecho, si uno visita la Universidad del Rosario en su sede claustro, puede ver el salón decorado con una exposición permanente sobre este tema, que es de hecho sobre la cual estamos trabajando.